Hola Tecnobanda. A través de los directos que hemos realizado con la comunidad de Shiba Army en su canal de YouTube, me han estado preguntando hasta dónde puede llegar el precio de Bitcoin y por qué. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Comencemos. Para entender hasta dónde podría llegar el precio de Bitcoin en 2021, primero deberíamos preguntarnos qué le da valor a Bitcoin. Y para responder esto, lo mejor sería empezar por saber qué es Bitcoin. Bitcoin fue creado como una alternativa descentralizada al sistema bancario. Esto significa que el sistema puede operar y transferir fondos de una cuenta a otra sin ninguna autoridad central. Con una autoridad central, transferir dinero es fácil. Simplemente dígale a su banco que desea eliminar $50 de su cuenta y agregarlos a la cuenta de otra persona. En este caso, el banco tiene todo el poder, ya que el banco es el único que puede actualizar el libro mayor, que contiene los saldos de todos en el sistema. Pero, ¿cómo se crea un sistema que tiene un libro mayor descentralizado? ¿Cómo le da a alguien la capacidad de actualizar el libro mayor sin darle tanto poder que se vuelva corrupto o negligente en su trabajo? Bueno, las reglas del sistema Bitcoin, conocidas como el protocolo, resuelven esto de una manera muy creativa. En resumen, cualquiera que quiera participar en la actualización del libro mayor de transacciones de Bitcoin, conocido como blockchain, puede hacerlo. Todo lo que necesita hacer es adivinar un número aleatorio que resuelva una ecuación generada por el sistema. Suena simple, ¿verdad? Por supuesto, toda esta suposición la realiza una computadora. Cuanto más poderosa sea una computadora, más conjeturas podrá hacer por segundo, aumentando así sus habilidades de ganar este juego. Si logró adivinar correctamente, ganará Bitcoins. Y puede escribir la siguiente página de las transacciones de Bitcoin en la cadena de bloques. Aquí hay un desglose un poco más detallado del proceso de minería. Una vez que su computadora obtiene la suposición correcta, su programa de minería determina cuáles de las transacciones actualmente pendientes se agrupan en el siguiente bloque de transacciones. La compilación de este bloque representa su momento de gloria, ya que ahora se ha convertido en el banco temporal de Bitcoin y ahora puede actualizar el registro de transacciones de Bitcoin conocido como blockchain. El bloque que ha creado, junto con su solución, se envía a toda la red para que otras computadoras puedan validarlo. Cada computadora que valida su solución actualiza su copia del libro mayor de transacciones de Bitcoin con las transacciones que eligió incluir en el siguiente bloque. Como puede imaginar, dado que la minería se basa en una forma de adivinar, para cada bloque un minero diferente adivinará el número y se le otorga el derecho a actualizar la cadena de bloques. Por supuesto, los mineros con más poder de cómputo tendrán éxito con más frecuencia, pero debido a las leyes de la probabilidad estadística, es muy poco probable que el mismo minero lo haga siempre. Una vez completada esta etapa, el sistema genera una cantidad fija de bitcoins y se los recompensa, como compensación por el tiempo y la energía que dedicó en resolver el problema matemático. Además, se le pagan las tarifas de transacción que se adjuntaron a las transacciones que insertó en este bloque. Así que eso es minar Bitcoin en pocas palabras. Se llama minería por el hecho de que este proceso ayuda a extraer nuevos Bitcoins del sistema, pero si lo piensan bien, la parte de minería es solo un subproducto del proceso de verificación de la transacción. Entonces el nombre es un poquito engañoso, ya que el objetivo principal de la minería es mantener el libro mayor de manera descentralizada. Ahora que sabe qué es la minería de Bitcoin, podría estar pensando, genial, dinero gratis. Entonces, ¿dónde me registro? Bueno, no tan rápido. Satoshi Nakamoto, quien inventó el Bitcoin, elaboró las reglas para la minería de una manera que cuanto más poder de minería tiene la red, más difícil es adivinar la respuesta al problema matemático de la minería. Entonces, la dificultad del proceso de minería es en realidad autoajustable al poder de minería acumulado que posee la red. Si se unen más mineros, será más difícil resolver el problema. Si muchos de ellos abandonan, será más fácil, y a esto se le conoce como dificultad de minería. Entonces, ¿por qué demonios hizo esto Satoshi? Bueno, lo que quería crear era un flujo constante de nuevos bitcoins al sistema. En cierto sentido, esto se hizo para mantener la inflación bajo control.
La dificultad de minería se establece de modo que en promedio se agregue un nuevo bloque cada 10 minutos. Ahora recuerde, esto es en promedio. Podemos agregar 2 bloques minuto tras minuto y luego esperar una hora para el siguiente bloque. A la larga, esto se igualará a 10 minutos en promedio. Como puede imaginar, este tipo de mecanismo de autoajuste creó una especie de carrera armamentista para conseguir los mineros más eficientes y poderosos lo antes posible. Cuando Bitcoin comenzó, no había muchos mineros por ahí. De hecho, Satoshi, el inventor de Bitcoin, y su amigo Hal Finney fueron algunas de las pocas personas que extraían Bitcoin en ese momento con su propia computadora personal. Usar su CPU, es decir, el procesador o el cerebro de su computadora, fue suficiente para extraer Bitcoin en 2009, ya que la dificultad de minería era baja. Al problema matemático que la computadora del minero necesita resolver se le conoce como hash. La tasa de hash se refiere a cuántas suposiciones puede hacer su computadora por segundo. La tasa de hash se puede medir en megahashes por segundo, gigahashes por segundo, terahashes por segundo e incluso petahashes por segundo. Esto se refiere a la cantidad de bitcoins generados cuando un minero encuentra la solución. Este número comenzó en 50 bitcoins en 2009 y se reduce a la mitad cada 210.000 bloques, aproximadamente 4 años. El número actual de bitcoins otorgados por bloque es de 6.25 y la última reducción a la mitad del bloque ocurrió en mayo de 2020 y la próxima será en 2024. A esto se le conoce como el halving, y este evento es el que controla los ciclos de precio del Bitcoin. Bien, ahora que ya tenemos un mejor entendimiento de qué es Bitcoin, pasemos a lo importante, ¿qué le da valor? Y para entender esto nos apoyaremos de un indicador muy poderoso. Les presento el modelo de Stock to Flow, o modelo de existencia a flujo. Este modelo trata a Bitcoin como si fuera comparable a productos básicos como el oro, la plata o el platino. Estos se conocen como productos básicos de reserva de valor, porque retienen su valor durante periodos prolongados debido a su relativa escasez. Es difícil aumentar significativamente su oferta, es decir, el proceso de buscar oro y luego extraerlo es caro y lleva tiempo. Bitcoin es similar porque también es escaso, de hecho es el primer objeto digital escaso que existe. Existe un número limitado de monedas y se necesita electricidad y esfuerzo informático para extraer los 2.1 millones de monedas pendientes que aún quedan por extraer, por lo que la tasa de suministro es constantemente baja. Las relaciones de existencia a flujo se utilizan para evaluar las existencias actuales de un producto básico, es decir, la cantidad total disponible actualmente, contra el flujo de nueva producción o la cantidad extraída ese año específico. Para los productos básicos de almacenamiento de valor, como el oro, el platino o la plata, una proporción alta indica que en su mayoría no se consumen en aplicaciones industriales. En cambio, la mayoría se almacena como una cobertura de valor monetaria, lo que aumenta la relación de stock to flow. Una proporción más alta indica que el producto es cada vez más escaso y por lo tanto más valioso como reserva de valor. En el gráfico, el precio se superpone encima de la línea de relación de stock to flow. Podemos ver que el precio ha ido siguiendo el flujo de acciones de Bitcoin a lo largo del tiempo. Por lo tanto, la teoría sugiere que podemos proyectar hacia dónde puede ir el precio al observar la línea proyectada de stock to flow, que se puede calcular a medida que conocemos el cronograma de minería aproximado de la futura minería de Bitcoin, que como ya vimos antes, es de aproximadamente 10 minutos por bloque, es decir, es un cálculo estable. Los puntos de colores en la línea de precios de este gráfico muestran el número de días hasta el próximo evento del halving. El halving genera una repentina disminución en el suministro de bitcoins y esto hace que la relación de existencia a flujo, es decir, la escasez, sea más alta, por lo que, en teoría, el precio debería subir. Esto se ha mantenido así anteriormente en la historia del Bitcoin. La línea de stock to flow en este gráfico incorpora un promedio de 365 días en el modelo para suavizar los cambios causados en el mercado por los eventos de reducción a la mitad, es decir, los halvings. Además del gráfico principal de stock to flow, se ha creado un gráfico de divergencia, que es la parte de abajo del gráfico, que muestra la diferencia entre el precio y el stock to flow.
lo que nos permite ver fácilmente cómo interactúa el precio con el stock to flow a través de los ciclos del mercado a lo largo del tiempo. Ahora, dirían por ahí en español, esto significa que los puntitos de colores representan el precio a lo largo de la historia de Bitcoin. La línea representa el valor teórico que tendría el stock to flow de la relación del suministro contra el dinero que entra al mercado. Los colores significan azul, que estamos más cerca del halving, rojo, que estamos más lejos del halving. Aquí eso nos permite identificar que cuando pasa de azul a rojo es cuando se produjo un halving. Entonces aquí podemos ver 2012 halving, 2016 halving, 2020 halving. A la mitad de cada ciclo del halving podemos ver los precios históricos más altos. 2011 $30, 2013 $1,200, 2017 $20,000. Lo que podemos observar es que a la mitad de cada ciclo, es decir, 2 años después del halving, se produce una escalada de precios. Esa escalada de precios se produce justo cuando cruzamos la resistencia del valor teórico del stock to flow. Lo podemos observar en cada ocasión. En este momento, este es el punto real en el que nos encontramos nosotros actualmente, ¿ok? La escalada de precios, o lo que conoceríamos como el bull run final, se va a dar cuando crucemos esta línea. Aquí podemos ver actualmente el precio que está en $65,000, momento precio al momento de la grabación. Y lo que podemos ver es que sigue repitiendo la tendencia, es decir, sigue el precio pegado al modelo teórico del stock to flow, y lo que podemos esperar entonces es que a partir de esta fecha, que está calculada para el 15 de noviembre del 2021, podemos esperar esa escalada masiva de precios que en teoría nos llevaría hasta los $130,000. Ahora, aquí necesitaríamos hacer realmente un zoom para entender qué está sucediendo, pero para analizarlo de manera más fácil, tenemos esta otra gráfica. Esta gráfica es un comparativo histórico entre lo que se ha predicho y lo que se ha cumplido. En este caso vamos a partir, este gráfico fue creado con datos a partir del mes de julio, es decir, estos datos ya existían, o sea, los datos de Target ya existían en el mes de julio. En julio, el modelo del stock to flow proyectó que en el mes de agosto íbamos a cerrar en $47,000 y cerramos a 47,159, básicamente en el punto. Para septiembre, pues se proyectó que íbamos a cerrar a $43,000 y cerramos a 43,829, de nuevo, básicamente en el punto, con un 1% de error. Para octubre, el modelo proyectaba que íbamos a cerrar en $63,000 y cerramos en 61,349. Nada mal para haberlo proyectado 3 meses antes. Para noviembre, la proyección es que cerremos en $98,000. Vamos a ver si podemos cumplir ese camino, pero la historia nos dice nuevamente que es muy probable. Y para diciembre, el modelo proyecta que cerremos en $135,000, lo cual para mí es el estimado conservador. Es decir, podríamos ver un Bitcoin entre 135,000 hasta todas las predicciones que se han escuchado en otros lados, 200, 250,000 o lo que ustedes gusten. Pero este es el target que yo estaría, en el cual yo estaría sacando la toma de ganancias. Entonces, si me siguieron hasta acá, ahora ya saben el porqué, de dónde sale toda la explicación técnica, del por qué yo creo firmemente que vamos a tener el valor de $135,000 a finales de diciembre para el precio de Bitcoin. Si te gustó este video,
Por favor, suscríbete, dale like, dale click a la campanita para que no te pierdas mis futuros videos. Y por mi parte eso sería todo por hoy. Hasta luego, Tecnobanda.